se están dando cada vez más casos de alergia, hay absolutamente alergia a todo, o eso me parece, y por supuesto creíamos muy oportuno hablar hoy de todos los tipos de alergia que hay hoy aquí en Estando Contigo y por supuesto cómo se pueden paliar. Para ello recibimos de nuevo, es un placer, Álvaro Moreno Ancillo, miembro de la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica y está en el servicio de alergia del Hospital Nuestra Señora del Prado de Talavera de la Reina. Bienvenido. ¿Todo bien? Encantado, buenos días. Y también recibimos a Ángel Moral, presidente del Comité de Aerobiología, Servicio de Alergología del Complejo Hospitalario de Toledo y también en Talavera de la Reina. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? En Toledo. En Toledo, perdón, sí. En Toledo. ¿Hay más alergia que nunca? ¿O eso contamos todos los años? Bueno, a nosotros nos gusta pensar que esto va a tener una meseta como la pandemia, pero realmente la alergia es una enfermedad inmunológica que depende de nuestro modo de vida y este cambio del modo de vida de los últimos años ha aumentado la prevalencia de las enfermedades alérgicas. Y es cierto, cada vez hay más, depende un poco de cómo nos expongamos a los alergenos, pero la prevalencia de las enfermedades alérgicas está en auge y bueno, estamos aquí para intentar darle solución en la medida de lo posible. Bueno, y por supuesto nosotros también estamos para solucionar a ustedes si tienen algún caso de alergia, ya sea al polen, ya sea a la alimentación, ya sea a los animales. 925 28 87 91 nos dicen su consulta, nos presentan su problema y por supuesto que nuestros expertos van a tratar de solucionárselos. Álvaro, vamos primero, si te parece, con la alergia al polen, que parece que ya ha pasado, pero ahí continúa. Sí, bueno, uno es alérgico a lo que se expone en su entorno, ¿no? Y en función del clima, de la pluviosidad, van a aparecer distintos tipos de pólenes que en distintos tipos de épocas nos van a provocar los síntomas, ¿no? Ahora, en la actualidad, tenemos menos pólenes. Probablemente mi colega, que además es experto en polen, nos puede decir claramente qué tipo de pólenes son los más frecuentes ahora. Pues porque si quiere profundizamos. En primer lugar le voy a preguntar cómo ha sido esta primavera en cuanto al polen, cómo ha sido nuestra alergia. Bueno, pues la verdad es que esta primavera ha sido un poco sorprendente porque veníamos de un invierno muy seco, un invierno con unas temperaturas muy altas, de hecho había sido 1,5 grados sobre lo habitual y probablemente creo que recordar que era el segundo invierno más seco de los últimos 60 años. Esto nos hacía pensar que, como comenta Álvaro, hay algunos pólenes que se afectan sobre todo mucho por las condiciones climatológicas, pero sobre todo los más importantes, que son las gramíneas, influye mucho la pluviosidad y la temperatura que se produce durante la primavera. Y como consecuencia de ese calor que había habido en invierno y esa poca agua, esperábamos una primavera muy buena o aceptable para los alérgicos. Bueno, ¿quién no ha oído, y a mí me ha pasado este año, en el mes de enero, a gente ya con alergia? Sí, pero eso es, ahora si quieres hablamos luego de eso. Sobre todo me preguntabas en la primavera y lo que ha ocurrido es que justo cuando se inició la primavera hicimos las previsiones para los pólenes y pensamos que iba a ser una primavera cómoda, pero es que a partir de ahí empezó a llover de una manera desaforada durante la segunda quincena de marzo y los primeros días de abril. Y eso hizo que las plantas crecieran mucho. Hemos tenido el campo que, recuerdo en Toledo, nunca había visto yo el campo verde, como parecía que estábamos en Asturias, y eso hizo que los niveles de pólenes de gramíneas fueron muy altos durante los primeros días de mayo, en concreto del 1 al 20 de mayo, que ahí vino esa pequeña olita de calor que hizo que las gramíneas ya se empezaran a secar y ahí bajó todo. Pero los alérgicos a gramíneas este año han estado francamente mal, sobre todo esos primeros 20 días de mayo. Y ahora que dice lo del verano, también tenemos ese polen en verano, aunque empiece a disminuir. ¿Existe ese polen? Creo que incluso en Castilla-La Mancha tenemos una variedad. Vamos a ver, hay varios polenes que producen problemas alérgicos en nuestra comunidad. Si los desgranamos desde el principio del año, en enero, febrero, lo que comentabas, están las cupresáceas, que son el ciprés y la arizónica, que en esta zona además dieron mucho problema porque como no había llovido, esos pólenes estuvieron flotando por la atmósfera durante mucho tiempo y tuvimos además niveles muy altos. Después viene el plátano de sombra, que es un margen de tiempo muy concreto, es finales de marzo y el mes de abril. Luego vienen quizá los dos más importantes, que son gramíneas y olivo, en primavera, y luego viene el que tú dices, la salsola. La salsola, todo el mundo la conoce, es esa que en las películas del oeste son como madejas que van dando vueltas. Es eso, sí, esas bolas del oeste. Esas se llaman salsolas, es el nombre científico, pero todo el mundo lo conoce por corremarías, malvecinos, salicores, barrillas, pinchos.
Y esas son las que ahora están verdes. Es una de las pocas plantas, además, que aguanta los rigores de esta temperatura que tenemos en Castilla-La Mancha, temperaturas de 40 o 41 grados, como va a haber en estos próximos días, pues esa planta lo aguanta. Mientras las demás están todas secas, esta es la única que está verde. Bueno, si les parece, luego profundizamos en tratamientos para intentar abarcar un poco todas las alergias que tenemos, cómo nos va a afectar y sobre todo qué tipo de gente puede debutar o no, según los cambios o hábitos que se vienen produciendo en los últimos años, como bien indica usted, doctor Moreno. Vamos a desmontar igual la mal llamada alergia al sol, de la que todos nos quejamos. Fíjense que me han salido manchas por todas partes, tengo alergia al sol. Bueno, al final es una manera de decirlo, ¿no? Hay que reconocer que el término alergia, ese término, ha triunfado para utilizarlo en cualquier tipo de ámbito. Es decir, tengo alergia al trabajo, tenemos alergia a todo, doctor. Claro, incluso a lo que no tenemos. Cualquier cosa que te sienta mal, al final le pones la palabra alergia. Entonces, nosotros los alergólogos hablamos de alergia cuando hay un mecanismo inmunológico, en cierto modo, en el que las células se ponen en marcha, son del sistema inmune. Dentro de lo que sucede con el sol puede haber varios tipos de enfermedades. Puede haber verdaderas enfermedades que de alguna manera son inmunológicas, que más que la alergia normal, lo que ocurre es que esas células se estimulan en función de un determinado calor o un determinado grado de radiación, ¿no? Sí. Que es un mecanismo distinto a lo de la alergia al polen. Por eso las lesiones a veces vas a tener desde lesiones claramente urticariales, como podría ser esa alergia al sol, hasta lesiones que tienen que ver con otras enfermedades autoinmunes que lo que tienen es fotosensibilidad, en el sentido de que el sol provoca un daño en la piel. Entonces, ese tipo de alergia al sol, nosotros no nos gusta poner la palabra alergia porque nos gusta más clasificar si se trata de una erupción que tiene que ver con una enfermedad sistémica, si tiene que ver con una única manifestación de la piel solo, o si realmente, se trata de un cambio que tiene que ver con el calor, con urticarias que llamamos físicas, que comentábamos antes con Ángel, que son procesos que te salen ronchas, abones, que es lo que es la urticaria, que es lo que reconoce la gente como alergia, y dependen de factores físicos, como por ejemplo el calor, como por ejemplo el cambio de temperatura, se tiran a la piscina, salen de la piscina y aparecen las lesiones, o hace esfuerzo, corre, salta, juega y tu propio cambio de temperatura te genera la urticaria. El sudor, o sea, la mezcla de sudor, calor. Más que el sudor es el cambio de la temperatura de tu cuerpo. Las cremas que igual no nos vienen tan bien que otras, no lo sé. Claro, depende del tipo de lesión, ¿no? Tú vas a tener la lesión típica de lo que entenderíamos como alergia es la urticaria, abones por el cuerpo, pero distintos tipos de lesiones se corresponden con distintos tipos de mecanismos. Por ejemplo, si son las cremas, en general son lesiones que llamamos de tipo de dermatitis de contacto y que hay que hacer un estudio diferente a lo que es en el tema de la alergia, por ejemplo, al polen. Se hacen pruebas que se ponen pegadas en la espalda para detectar cómo responde tu cuerpo a ese contacto. Una curiosidad, tanto que hablamos de la capa de ozono, el cambio climático, etcétera, etcétera, ¿todo eso está afectando a que haya más alérgicos? Pues en general probablemente sí, tanto por el hecho del factor solar como por el hecho del polen. En concreto, está claro que el cambio climático influye en la salud en múltiples aspectos, en infecciones, en problemas de gastroenteritis y tal, pero sobre todo se ha estudiado mucho en los pólenes y probablemente el aumento de las alergias por pólenes es precisamente debido al cambio climático. Y es que se ha visto que el efecto del aumento de la temperatura y el CO2 sobre las plantas es un estimulante, actúa como un abono favoreciendo su crecimiento, de tal manera que la planta crece más y produce más polen. Pero no solo es eso, sino que las plantas no se pueden mover de sitios contaminados y de la única forma que tienen para poder subsistir es modificar su metabolismo, y esto lo que hace es que produce que los pólenes sean más agresivos, o sea que además de más pólenes son más agresivos. Pero hay un tercer factor importante y último, que es que están adelantándose la época de polinización e incluso retrasándose la finalización, con lo cual el tiempo de exposición a esos pólenes cada vez es mayor. Claro. Entonces, más pólenes, más agresivos y más tiempo. Ese es el cóctel que hace que prácticamente se espera que para el año 2050 probablemente la mitad de la población tenga alguna enfermedad alérgica. Si me permite, voy a seguir con usted y nos vamos a introducir en el mundo de las alergias a los alimentos. Ahora mismo, la cantidad de alergias a alimentos que hay, o es que han evolucionado tanto los conocimientos que se pueden detectar mejor. Eso ya me lo dirán ustedes. Pero ¿cuáles son los más comunes ahora mismo? Es muy importante, dependiendo del grupo de edad. El grupo de edad, los más pequeños, los lactantes, obviamente no suelen tomar nada más que leche
y si no es de la madre, pues la leche de vaca es una de las principales causas, el huevo sería a continuación, y a medida que ya son niños más mayorcitos, pues empiezan a aparecer ya problemas con el pescado, con los frutos secos, con las frutas, y probablemente las frutas actualmente puedan ser la principal causa de alergia en general. Mire, pues al hilo de lo que está comentando usted, nos llama Isabel de Guadalajara y ella nos dice que lleva comiendo fruta toda la vida, que no le ha causado ningún mal nunca, y sin embargo ahora le está empezando a sentar mal. ¿Es posible que de repente con el tiempo una persona se haga alérgica a cierta fruta o no tendrá nada que ver? Sí, pero no solamente con los alimentos, y con lo que pasa con los medicamentos. Una persona ha podido estar tomando un antibiótico durante mucho tiempo de su vida y a partir de un cierto momento, sin saber exactamente por qué, aparece el problema. Y hay personas que han estado tomando gambas y en un momento determinado, un día tienen una reacción alérgica y a partir de ahí lo van a hacer toda su vida. Hace poco le ha pasado a un conocido nuestro con el marisco. O sea, ha hecho todo tipo de pruebas y resulta que ahora es el marisco el que le está dando alergia. Y una curiosidad, ¿qué diferencia hay entre una alergia o una intolerancia a un alimento? Las intolerancias pueden ser muy variadas, pero por ejemplo una de las más conocidas es la intolerancia a la lactosa. La lactosa es un hidrato de carbono que tiene la leche. Eso no produce problemas alérgicos, lo que produce son las proteínas que hay en la leche. Entonces, las personas que tienen intolerancia a la lactosa, lo que ocurre es que les falta una enzima, que es la lactasa, en su organismo, y entonces no pueden metabolizar adecuadamente bien la leche y les sienta mal. Suelen tener digestiones pesadas, suelen tener la tripa hinchada, vómitos, diarreas. Mientras que normalmente en un problema alérgico a la leche, esos síntomas no suelen ser así. Es más claro una erupción en la piel, una inflamación de los labios, puede haber también dolor abdominal, diarrea, pero es por culpa de una alergia a proteínas, mientras que la intolerancia es por culpa de un problema enzimático, por falta de una enzima de los hidratos de carbono de la leche. Y luego, claro, hay que decir que la lactosa es que yo creo que no sabría decir un producto que no tuviera lactosa. Claro, probablemente. Es un problema que a nosotros nos interesa mucho, sobre todo a los que hemos mucha población infantil, que quede bastante claro. La alergia a la leche, cuando es grave, puede condicionar una reacción importante que puede ser incluso fatal en algunos pacientes que se mantengan alérgicos con unos niveles altos de alergia. Mientras que las intolerancias a la lactosa es un problema con un azúcar que se digiere mal, que no va a provocar prácticamente nunca una reacción grave. La alergia, mecanismo inmunológico, reacción grave, esa intolerancia, y es muy importante no confundir, porque lactosa es azúcar, leche, cuando hablamos de leche, y es lo que hay que hablar las personas que tienen la alergia, es decir, no te confundas, porque si dice que no tiene lactosa, no sabemos si no lleva leche. Claro. Y si le das leche a un paciente con una reacción anafiláctica a leche, porque estás pensando que como no lleva lactosa no tienes problema, puedes tener un gran problema. Bueno, una curiosidad que me indicaba Beatriz Guerrero, que además ha preparado este tema perfectísimamente para que ustedes lo puedan entender, me decía, pregúntales que evidentemente cuando tenemos niños hay ciertos alimentos que les tenemos que ir dando paulatinamente poco a poco. Se me ocurre el melocotón, pues el melocotón no se le da a un pequeño a partir de los 2 años, 3, no lo sé. ¿Es correcto que ahora se está introduciendo antes? ¿Sí? ¿Cómo ha cambiado? El cambio del paradigma de lo que es la introducción alimentaria ha cambiado ya lleva unos años, en el sentido de que nos habíamos dado cuenta que casi lo que estábamos haciendo de retrasar ciertos alimentos para proteger de la alergia, estábamos haciendo la torta a un pan. En lugar de proteger, perjudicábamos. Entonces está claro que hay un periodo de ventana en el cual, sobre todo para los alérgicos, es importante hacer la introducción más o menos precoz, que es a partir de los 6 meses, y ya no hay que hacer esa introducción paulatina en función de lo que decían. Bueno, pues el huevo a los 8 meses, no. Porque de los estudios que hemos visto últimamente tenemos claro que ese periodo de ventana de alargarlo, sobre todo en pacientes que tienen una enfermedad de la piel o que tienen genética de alergia, esa dermatitis atópica que hablábamos antes, niños atópicos, si retrasas la introducción alimentaria, lo que haces es facilitar la alergia. Vale, entonces, correcto. Hemos traído el huevo, la leche cuando toca, primero la lactancia materna, todos los alimentos los hemos traído a partir de los 6 meses. No hay que hacer ningún retraso. Pues todos saldrán. Pues eso que quede claro que es muy importante anotarlo. ¿Los medicamentos nos dan una alergia como tal? Sí, claro. Las reacciones alérgicas además por medicamentos son... Vacunas, no lo sé. Son diferentes, pero bueno,
Las vacunas, en cierto modo, es un medicamento y el COVID hemos empezado ya también, a raíz de que se ha ido utilizando, también algunas reacciones con las vacunas del COVID. Pero en general, hablando de los medicamentos, sobre todo los antibióticos, hay un consumo de antibióticos probablemente muy exagerado, que aparte de que está produciendo de alguna manera resistencias cuando verdaderamente se tenga que utilizar, que va a evitar que ese medicamento actúe adecuadamente, pero sí que hay problemas alérgicos, sobre todo, por ejemplo, la amoxicilina, o también igual, como ocurre con algunos antiinflamatorios. Son probablemente los dos medicamentos que más problemas alérgicos dan y son reacciones graves, hay que tener mucho cuidado con ellas. Y tratarlas, evidentemente. Y por último, ya para abarcar absolutamente todas las alergias en los insectos, que nos producen alergias. Sin saberlo, nos llega una picadura y nos provoca una reacción que no habíamos visto jamás. Dos tipos de reacciones, ¿no? O tres tipos en función. Tenemos insectos, los británicos lo tienen mejor porque hay insectos que muerden y otros que pican, ¿no? Los insectos que generan problemas desde el punto de vista alérgico, los graves, y hablamos de los graves, son aquellas picaduras que pueden ponerte en peligro la vida y que tienen la solución a través de una vacuna. Son los himenópteros, abejas y avispas. Son aquellos insectos que tienen un aguijón con un veneno potente, con mucha proteína, que es lo que da las alergias, y puede dar reacciones desde reacciones locales, que bueno, en general las reacciones locales no tienden a repetirse como reacciones sistémicas en la mayoría de las personas, pero luego tienen las reacciones que te ponen en peligro la vida, y esas tienen, y insisto que es un punto importante desde la Sociedad Española de Alergia, las reacciones sistémicas generalizadas con picaduras de avispas o abejas tienen tratamiento con una vacuna. Bueno, pues yo creo que hemos hecho una visión genérica de prácticamente o casi todas las alergias que puede tener el ser humano. Evidentemente, cuando uno padece una alergia, lo mejor es ponerse en manos de profesionales como los que tenemos y tenemos la suerte de tener hoy en Estando Contigo, que ellos tratarán de paliarla y quién sabe si en un futuro acabar con ella. Ojalá. Álvaro Moreno Ancillo, miembro de la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica. Gracias por estar una vez más con nosotros y ya sabes que estoy encantado. Un poco de luz en estas alergias que a ver si un día se acaban o no, tienen que estar ahí. Y Ángel Moral, presidente del Comité de Aerobiología, Servicio de Alergología del Complejo Hospitalario de Toledo. Un placer, gracias. Lo mismo digo. Gracias. Nos vemos.